para Te Digo la Otra. ¿Nos dicen la verdad? Con Uy Check. Mentira, la mentira, mentira, la verdad. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira, la verdad. Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Todo es mentira en este mundo, todo es mentira, la verdad. Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Todo es mentira en este mundo, todo es mentira, la verdad. Todo es mentira, yo me digo. Recibimos a Román Subo. Estamos revisando el Twitter. ¿no? Estoy revisando el Twitter acá. Estamos todos. Deja de tocar el timbre de la escuela, Diego. Acá es lo que tiene que trabajar con millennials, ¿viste? Están con las redes. Están todo el día con el aparatito, están todo el día con el telefonito. Aparte, nosotros somos nuevos en En esta radio estamos, no sabemos que cuando se prende la luz arranca el espacio. Bueno, esto igual Ramiro lo edita, así que arranca desde ahora, está la columna de Román. Recibimos, buenas noches, Román Subo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? están? Nos dicen la verdad, la pregunta que se hace, Uy Check. Una vez al mes, cada vez que viene a Te Digo la Otra, y también se la hace en otros momentos. Contanos, Román, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué checks nos vienen a proponer? Y para saber quiénes nos están diciendo la verdad o no en la política uruguaya. Bueno, en relación a la columna anterior, lo podemos conectar porque vamos a arrancar con un chequeo de Edgardo Novik. Ajá, muy bien. Que ha centrado parte de su discurso últimamente sobre el desempleo que atraviesa el país y sobre las pérdidas de empleos que ha habido. Y específicamente ha manifestado su preocupación sobre estos indicadores en el interior del país. En una entrevista que se le hizo a Informativo Carve, decía algo así que vamos a escuchar ahora. A ver. Hace 1 año y medio que vengo diciendo, ando por el interior, por Rivera, por Tacuarembó, por Salto, que es un departamento que tiene todo, es horticultura, ganadería, agricultura, turismo, las termas, y no hay trabajo. Y en Salto se calcula que hay más de un 20% de gente sin trabajo. Muy bien. Bueno, la tiró. Para repetir, en Salto se calcula que hay más de un 20% de gente sin trabajo. ¿Quién calcula, Edgardo? Ok, para hablar de la medición del empleo, ya que la vez anterior me preguntaste sobre definiciones de indicadores, esta vez vine un poco más preparado. Vamos. Por las dudas. Con marco teórico. Hice los deberes. Para mí el estado del mercado laboral uruguayo de cualquier país básicamente se miden 3 indicadores clásicos que son la tasa de actividad, la tasa de empleo y por ende la tasa de desempleo. Bien. La tasa de actividad es la relación entre la cantidad de gente que busca activamente trabajo, es decir, que busca, y aquella que está en edad de trabajar, que en el caso de Uruguay son mayores de 14 años. La del empleo relaciona efectivamente a aquellos que consiguen el trabajo, que trabajan. Y finalmente la tasa del desempleo es la relación entre aquellos quienes no tienen trabajo y quienes son considerados activos, que fue el primer indicador que definimos. En Uruguay estas 3 variables las mide el INE a través de las encuestas continuas de hogares. Y este es uno de los puntos en realidad que señala Novik en la entrevista, y es como pone en juego la credibilidad de los indicadores esto. No dice que estén mintiendo, pero sí el método en cómo levantan los datos o cómo se considera una persona empleada o no, cuestionando mucho la precariedad laboral y cuando una persona hace una changa, él considera que no se considera un empleo, digamos, como para contabilizarlo. Entonces, eso es como parte del contexto que él plantea. En la entrevista él comenta esos fenómenos, ¿no? O sea, pone en riesgo. De hecho, nosotros nos comunicamos con él, nos contestó una asesora. Y también ponía en duda esto, también en los correos, incluso compartí algunas entrevistas. En otro medio anterior, que no llegamos a captarlo, él hablaba de un 30% de desempleo en Salto. O sea, como se bajó un poquito el carro. Tiene una gama como una banda de flotación en donde va variando. En cuanto al desempleo en Salto, que es el dato que nos interesa, el último dato disponible es el de 2017, porque el INE no desagrega la información departamental hasta que no concluye un año. Es decir, en ese caso, en 2017 fue 9,9% el desempleo en Salto. O sea, es como el último dato. En cuanto a los datos mensuales a nivel nacional, que sí se publican con frecuencia,
La tasa de empleo a nivel nacional en el mes de junio se ubicó en 7,9% en todo el país, mientras que tanto en el interior el porcentaje también fue similar y en Montevideo es un 8%. En definitiva, entonces, Novi lo que afirma es que en Salto hay un 20% de desempleo. Los datos a finalizar el año 2007 muestran que es un 9,9%, por lo que la afirmación de Novi que es falsa. Claro. O sea, puede haber aumentado el desempleo, pero es muy difícil que se haya ido al doble de lo que estaba doble diciendo. O el triple, porque sí. además se nota que maneja los datos de una manera bastante aleatoria, Sí. por decir algo. En uno de los documentos que nos comparte, incluso comparte información sobre una nota de prensa de un medio local que se apoya en gente del PIT-CNT de Salto, donde también afirman valores en torno ahí al 20%. Pero de nuevo, o sea, no son mediciones, una nota de son prensa, percepciones que la ciudadanía puede llegar a tener sobre cómo es el desempleo. Sí, tal vez la falsedad flagrante de la afirmación que hace Novik, además de que, bueno, por ser falsa, digamos, es un problema en sí mismo, que un actor político, candidato a presidente, haga una afirmación falsa sin despeinarse, porque es pelado. Bien ahí. Pero además del problema en sí mismo, es que al hacer esta afirmación también no se habilita una discusión que sí es interesante, que es la discusión del subempleo y de los problemas del empleo y de que está bien discutir, ¿no? Hasta dónde, bueno, no tendríamos que incorporar el problema de las personas que quieren trabajar más horas de las que efectivamente pueden trabajar y toda la cuestión de la informalidad que en la economía uruguaya sigue siendo importante. Yo no soy especialista en eso, pero la economía uruguaya tiene un 20, un 30% todavía de informalidad, que es un tema no menor, de gente que trabaja pero sin cotizar a la seguridad social. Ahora me puedes hacer el uicheck a mí porque tiré ahí, pero yo digo que no sé el dato, pero bueno, es una proporción importante. Pero claro, si Novik lo planteara en esos términos, claramente es un debate que es importante. Es decir, bueno, vamos más allá de la cifra concreta. O sea, no te tiro una cifra de desempleo que sea un bolazo, sino que te digo, bueno, más allá del desempleo, hay otros problemas que son el subempleo, que son la informalidad, que son la precariedad en el trabajo, y que bueno, y a los cuales, si bien en todos esos indicadores Uruguay ha mejorado consistentemente en la última década y media, igualmente quedan bolsones grandes de informalidad y de subempleo en la economía uruguaya, ¿no? No, incluso si lo que se quiere es discutir de repente la herramienta de medición, también es válido. Obviamente las herramientas y las metodologías están para ser revisadas constantemente. El tema es que cuando se tira así datos al libre albedrío y se cuestiona sin demasiado fundamento esas herramientas y esas metodologías que se escogieron por algún motivo y con cierto fundamento científico, claro, lo que hace en realidad creo que es atacar a todo el sistema de información, a todo el sistema de datos que tenemos en Uruguay y que bueno, con sus errores, con sus limitaciones, es el sistema que tenemos y es un buen sistema porque goza en general de la confianza de distintos actores, ¿no? Creo que el problema y él lo reconoce en la entrevista no es el sistema, no es el INE, sino el indicador y cómo se construye. Y en parte, claro, él también dice que la OIT está revisando a nivel mundial de cómo establecer una nueva definición de empleo, desempleo y tasa de actividad. Que cada tanto la OIT la revisa, hacen conferencias y guían lo que podría ser un nuevo indicador. Claro, y todo eso queda un poco, digamos, no deja de ser cierto. Digo, está bueno que el candidato proponga el tema, el tópico del empleo como un tema, un problema del Uruguay y cuáles son las dificultades, las limitaciones que hay en ese campo, pero queda un poco invalidado cuando tirás livianamente que hay un 20% de desempleo, una cifra que no sacás de ningún lado más que de un recorte de prensa, de que dicen que uno del PIT-CNT dijo. O sea. Además la discusión queda cortada por ahí, porque una vez que decís, bueno, ese número del 20% no existe. Punto, no va a seguir la discusión, no va a haber espacio para discutir todos estos temas que son muchísimo más relevantes y que podrían llevar a políticas interesantes, por decir algo. Sí. ¿Vamos al siguiente? ¿Te parece bien? Bien. El siguiente en realidad es un tema que quizás no está mucho en la agenda, pero a nosotros nos llamó la atención el dato. Básicamente la temática de la salud se apoderó del Parlamento los últimos días de agosto con la realización del Congreso de Comisiones de Salud de los Parlamentarios de las Américas, que se llevó a cabo acá entre el 20 y el 21 del mes pasado. El evento fue auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud, donde reunió a presidentes de las comisiones parlamentarias de salud, más o menos de unos 35 países americanos. El representante uruguayo fue justamente el diputado Frente Amplista Luis Gallo, que en referencia a esta comisión, en La Tarde en Casa creo que fue el programa, hacía estas afirmaciones sobre la tuberculosis. La gente piensa que la tuberculosis es una enfermedad que está erradicada. Sí.
que no existe más. Y la tuberculosis existe. La tuberculosis mata en Uruguay a un usuario, un paciente, cada 3 días y medio. Este diputado Luis Gallo es el hijo del otro diputado Luis Gallo que tuvo Canelones durante mucho yo tiempo. creo que sí. Son de Asamblea Uruguay ambos, ¿no? De la Sí, lista sí. 21-21. Sí, probablemente deba ser, ¿no? Porque Luis Gallo está muy Candidato viejito. a intendente, incluso. Fue ahí. candidato a intendente. Luis Gallo padre, ¿no? Creo que compitió contra Carámbula Carámbula, en 2005. En 2005. En 2005 compitió contra Carámbula. Qué viejos que estamos. Sí, Luis Gallo padre. Que creo que sufrió una derrota contra Carámbula. Importante, grande, ¿no? importante. Luis Gallo padre, que Habría bueno, que chequear ahí. que por suerte está con vida. Luis Gallo padre, acá según Wikipedia, por suerte sigue entre nosotros, pero está viejito, nacido en el año 34. Y bueno, uno puede intuir, y desde acá no lo vamos a chequear, que este Luis Gallo que está hablando también es médico, es de Canelones, se llama Luis Gallo. Si no es el hijo, loco, no sé, que lo adopte. Díganle a Luis José Gallo, que es el más veterano, que lo adopte, porque si no es el hijo, tendría que haberlo sido. Es un error de la Matrix que no haya sido. Pero seguro que sí. Bueno, listo. volviendo a la Hecho de tuberculosis, paréntesis cerramos sobre el paréntesis. Luis Gallo hijo. hablemos de Luis Gallo hijo. De acuerdo al OMS, la tuberculosis es causada por una bacteria que básicamente se transmite a través del aire. Ajá. Cuando alguien estornuda, tose, escupe. Afecta principalmente a lo que son los pulmones y se calcula que un 8% de los casos de tuberculosis en el mundo se dan por el consumo del tabaco. Aún así, o sea, es una enfermedad que es curable y prevenible, digamos. Este organismo ubica la tuberculosis entre una de las 10 principales causas de muerte del mundo, donde en el 2016 murieron 1.7 millones de personas. O sea, Wow. no es una enfermedad que pasa Menor. desapercibida, digamos. Las personas en edad activa y pacientes con VIH son las principales en situación de riesgo frente a esta enfermedad. En cuanto a Uruguay, los datos más actuales sobre la incidencia de tuberculosis son también de 2016. En ese año la prevalencia de la enfermedad, es decir, la proporción de individuos de un grupo o una población que presenta esa enfermedad, eran de 25,4 cada 100.000 habitantes. Esto implica más o menos que en 2016 hubo unos 883 casos, de los cuales el 89% eran pulmonares. En términos comparados, la tasa de incidencia de la enfermedad viene creciendo desde 2005, aunque de forma moderada, es decir, entre un 18 y un 25% es lo que ha crecido entre 2005 y 2018. Pero esa es gente que la tiene, ¿no? No gente que muere de Sí, esta. gente enferma con tuberculosis. El mayor número de los casos de tuberculosis se encuentran en Uruguay entre la población entre 35 y 44 años. Ah, mirá, gente joven. Sí. Así como los departamentos Montevideo y Maldonado son los principales focos de esta enfermedad. Por otro lado, la tasa de incidencia de la población de riesgo es notoriamente alta entre aquellos que son entre los presos y la población Claro. con VIH. Entre los presos tiene una tasa de 489 cada 100.000. Wow. O ¿Y sea, la tasa nacional cuánto era? 25,4. 25,4 versus 489, o sea, sí. Y los pacientes lindo. a los pacientes de VIH son 1.340 casos cada 100.000. Es una de las enfermedades que más los complica a las personas Sí. con VIH, bueno, porque claro, son inmunodeprimidas, digamos, tienen su sistema inmunológico comprometido justamente por la enfermedad. Bien. Si vemos que en realidad el alcance de la enfermedad ha aumentado, lo que es la mortalidad ha venido descendiendo desde Ajá. 2012. Esas son dos cosas diferentes. La misma es muy superior en hombres y en personas mayores de 65 años. La mortandad. La mortandad, sí. Claro. En 2016 la tasa de mortalidad de la enfermedad era 2,76 enfermos cada 100.000 habitantes. Claro. Esto significa que ha tenido una proyección de más o menos en 2016 unas 96 personas murieron a causa de la tuberculosis. Esto en realidad si lo dividís entre los 365 días da una muerte cada 3.8 días. Recordemos que Galo hablaba de 3 días y medio. Es una relación muy igual, por lo que la afirmación de Galo es verdadera. Muere una persona por tuberculosis un usuario por tuberculosis cada 3 días y medio. Yo tengo la idea de que la tuberculosis se vacunaba. Sí, ¿No? yo La, sí. la famosa BCG. Sí, creo Ah, que sí. claro. Y- Sí, la vez que la antituberculosis, sí, claro. Es médico cirujano, Luis Enrique Galo, diputado de Frente Amplio de Canelones, lista 21-21, que estamos seguros que es el hijo de Luis José Galo. Y bueno, está bien, porque es médico, digamos, ¿no? No estaba tocando de oído. Es médico, igual
Tabaré Vázquez ha hecho referencia a algunos temas médicos donde No, ha errado también. ¿Usted quiere decir no que el necesariamente presidente de la ser médico, República... ser economista, hacer lo que tu tema de estudio no te lleva a cometer errores. Ser politólogo, por ejemplo, no te exime de También, cometer claramente. Sobre todo cuando opinas de Creo otra que no materia se- como no de la se exime. tuberculosis, ¿no? Digamos, yo acá te tiro la tuberculosis. Igual me impresiona. ¿Por qué las cárceles? Y Por su foco de infección, hacinamiento, malas Imagínate condiciones, que humedad. si te contagias por estornudo y por ¿por qué más? Bueno, pero Se habla mucho de que la persona también, cuando vuelven a la sociedad, las personas que están presos, también se transmite la enfermedad entre sus familiares. Y Claro. es como un ida y vueltas ahí. Bueno, pero digo, medio raro. desde el punto de vista de los derechos humanos, como el derecho a la salud de las personas privadas de libertad, veo que sería un problema bastante grave y que no lo he escuchado hablar tampoco como algo a tratar. Sí, habría que ver incluso otras enfermedades también, ¿no? Por ahí pasa Sí. lo mismo y sucede que Claro. también tiene una proporción más alta que en el resto de la sociedad, pero sin duda que todas las vulneraciones que sufre la población privada de libertad. Sí, se le suma la de la Sí. tuberculosis, me parece un poco impresionante. de todas No, y maneras. además la invisibilización que tiene, ¿no? Porque vos lo que decís, claro, son cosas que ellos sufren, vulneraciones de derechos Pero pasa ahí que adentro. suman, pero bueno, como suceden ahí adentro, ni nos enteramos, y si nos enteramos, probablemente como sociedad nos importe bastante poco. Y habrá algunos a los que les parecerá incluso mejor, ya que están ahí, que se agarren todos los males habidos y por haber, porque así razona buena parte de la sociedad uruguaya. Bueno, el jueves presenta el comisionado parlamentario para la cárcel su informe de 2017 en el Parlamento. Es un lindo tema para Paso un preguntarle. chivo si quieres. No, pero está bueno, porque seguramente, bueno, parte de la tarea que hace el comisionado parlamentario también tiene que ver con eso, con el derecho a la atención a la salud de los presos y las presas. Y bueno, nada, es un tema que da para hacerle llegar la consulta. Estará Luis Gallo ahí para preguntarle, Estará, porque seguramente. es el experto en esto. Él o su padre. Si lo encuentra, Si le no va mando él, saludos. Si no va él, ir a su padre, que también es médico, también es canelero, también es de la 2121. O sea, se llevan bárbaro. La familia Gallo, la verdad, me parece fantástico. Que el padre y el hijo. No hay discrepancia. No hay discrepancia, ven un asado familiar, un embole entre los gallos. Todo, sí, papá. ¿No hay pelea de gallos? Sí, papá. Espectacular, Román. Vamos. Te digo la otra en las redes. Búscanos en Facebook y Twitter.